Ahora, bueno, ahorita sí, después de haber solucionado unos problemitas técnicos, vamos a comenzar esta charla. Quiero dar las buenas tardes a todos por estar aquí en forma virtual. Y hoy lo que quiero es compartir con ustedes algunos conocimientos básicos, un tanto diferente de la región inguinal. Más específicamente vamos a hablar del conducto inguinal. Típico que la región inguinal siempre para nosotros fue, no me pasa la diapositiva. A ver. Para mí siempre de estudiante, la región inguinal junto con la anatomía del pie y los orificios del cráneo fueron el coco para nosotros siempre. Digamos que todos los libros que nos sugerían en nuestra pregrado eran libros que te describían cosas muy específicas, demasiadas especificaciones de la región, y era muy complicado ubicar toda esa descripción en una estructura o una región tridimensional de que no llega a 12 centímetros. Y digamos que ese desconocimiento se fue arrastrando prácticamente durante toda la carrera. De interno, igualmente, pues, el residente superior, con muchísima buena voluntad, nos enseñaba al final de la cirugía que nos asomáramos y que viéramos el arcada inguinal, el tendón conjunto y el ligamento de Cooper. Años después entendí pues que el ligamento de Cooper no se ve a través de esa zona. Igualmente, uno arrastraba y arrastraba y arrastraba el desconocimiento. ¿Cuántas veces en quirófano pues se banaliza muchísimo la región inguinal precisamente porque no se conoce muy bien la zona ni la región, y las cosas mientras menos se conocen, menos importancia se le da? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado en quirófano a cualquier cirujano que vas a operar una herniecita? Entonces, pues no se le da el justo valor a la región y a la zona. Pues bien, me acordé que de lo que nos decían nuestros libros de textos, sobre todo los franceses, cuando decían que las válvulas sigmoideas se parecían muchísimo a los nidos de golondrina, o cuando, por ejemplo, los riñones se parecían, ellos decían habichuela, en el caso nuestro serían caraotas, o cuando el estómago se parecía mucho a la bota española. En principio nos parecía muy, digamos, nos producía un poquito era algo cómico, pero después entendí que actualmente eso pueden ser inclusive estrategias de enseñanza. No puedo pasar las diapositivas, no sé por qué. A quedarle más duro. Bueno, estas son unas láminas que le voy a mostrar. Por supuesto, no es de mi cosecha. Este es un anatomista, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cape Town, que se llama Dr. Slater. Yo le pedí prestar algunas láminas sin que él se enterara, y él utiliza estrategias de enseñanza haciendo la similitud de muchos elementos anatómicos con elementos geométricos. Entonces, imaginemos que la región inguinal o el conducto inguinal específicamente es una caja más o menos parecido a un prisma rectangular, donde vamos a ver que tiene sus... ¡Wow! Vamos a... Así, vamos a desactivar. Por favor, desactiven el audio para poder conversar con más tranquilidad y me puedan escuchar. Bueno, les decía que es una caja y que tiene sus 4 paredes. Vamos a darle una dirección a esta caja de lateral a medial y le vamos a dar una dirección de superior a inferior. Esta caja, además de tener sus 4 paredes, va a tener un contenido, ¿ok? El contenido, vamos a dárselo. Acá vemos la caja, vamos a hacerla ahora diacrílico, ¿ok?
Fíjense que la pared anterior tiene un orificio en la parte medial, vamos a llamarlo orificio inguinal superficial, ¿sí? Que es una zona debilitada de la pared anterior. Vamos a darle un contenido. Aquí tenemos el funículo espermático, el cordón espermático que va a traspasar este conducto inguinal de posterior a anterior y de lateral a medial. El funículo espermático, como sabemos mucho de nosotros, está compuesto por, en el hombre, el conducto deferente, los vasos espermáticos y algunos nervios que le van a dar la sensibilidad al escroto, al monte de Berio y al lóbulo mayor en la mujer y al escroto en el hombre. Entonces, fíjense, la pared anterior del conducto inguinal está formado básicamente por el músculo oblicuo externo. Músculo oblicuo externo que en su parte medial tenemos una debilidad, ¿ok? Un orificio inguinal que se va a comunicar con las bolsas escrotales en el hombre y con el ligamento y con los labios mayores en la mujer, pero en la parte más lateral va a estar reforzada esta pared anterior por otros dos músculos anchos del abdomen que son el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen más en profundidad. No perdamos de vista el funículo espermático que va a atravesar esta caja, este conducto inguinal de posterior a anterior, de lateral a medial. Vamos a hacerlo un poco más difícil. Vemos entonces acá en este lado izquierdo el músculo oblicuo externo. En este caso ya aquí se convierte en aponeurosis el oblicuo externo, más lateral tenemos las fibras musculares carnosas, el músculo oblicuo externo. Y acá tenemos el orificio. En realidad, si nos vamos un poco más difícil, estos simplemente son dos haces que se van a dividir, unas lateral y unas medial, llamados pilares del orificio del conducto inguinal, del orificio inguinal superficial, que se van a insertar en la sínfisis del pubis y en la espina. Del lado derecho hacemos una sección del músculo oblicuo externo y vamos a ver en más profundidad entonces el músculo oblicuo interno que, como ya hemos dicho, refuerza la pared posterior de la parte lateral del conducto, de la pared anterior del conducto inguinal. Rechazamos un poco más. Acá tenemos el músculo oblicuo externo, aquí tenemos el músculo oblicuo interno y lateralmente refuerza la pared anterior de otro músculo en profundidad que es el músculo transverso. Fíjense que su dirección, esto es muy interesante, la dirección del músculo transverso, cómo se dirige de lateral a medial y pasa por encima del funículo espermático. Aquí se ve un poco la tridimensionalidad de la zona y va a llegar a la pared posterior del conducto inguinal. Vamos a aprovechar esta diapositiva para ver entonces algunos elementos del cordón. Vemos que tenemos acá el conducto deferente y los vasos espermáticos, la arteria espermática que es rama directa de la aorta y las venas espermáticas que se dirigen bien sea a la renal o a la cava según el lado que se estudie. Acá tenemos el orificio inguinal superficial con los elementos que se dirigen a las bolsas testiculares. Bueno, la pared, ya hablamos de la pared anterior, hablamos entonces que está reforzada lateralmente por estos dos músculos gruesos y carnosos, que es el oblicuo interno y el transverso. Está el orificio inguinal superficial medialmente y la pared superior está formada principalmente por los dos músculos que se encuentran por detrás del oblicuo externo. El músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Vamos a ver un poco mejor. Fíjense acá, de estos dos grupos musculares se va a salir o van a unirse ambos músculos y van a formar este tendón, que es el tendón conjunto, que va a partir de la parte lateral y anterior, de la pared anterior, hacia posterior, pasando por encima del funículo espermático, formando el techo del
del conducto inguinal para irse a ubicar y reforzar, como vamos a ver más adelante, la parte más medial de la pared posterior del conducto inguinal. Vamos a verlo un poco más difícil. Acá tenemos una vista posterior. Acá lo que hicimos fue rechazar la fascia transversal, y que es la fascia más profunda del conducto inguinal. Fíjense acá estos dos músculos carnosos que van a reforzar la parte más lateral de la pared anterior del conducto inguinal. Fíjense cómo acá se convierten en banda, en afasias, en aponeurosis, y van a pasar por encima primero del conducto del funículo espermático, haciendo de techo o de pared superior a el conducto inguinal, y luego se dirigen hacia medial y posterior del funículo espermático para reforzar anteriormente a las fascias transversales. Bueno, acá les traje esta lámina que digamos que lo que quiero que ustedes vean que es el piso de la región inguinal. En realidad, el piso de la región inguinal no es así como una alfombra. Imagínense ustedes esta alfombra y vamos a elevar estos dos extremos y vamos a formar un canal. La vertiente anterior de este canal es continuación de la cara anterior del conducto inguinal, que está formado por el músculo oblicuo externo. En el centro de esa vertiente, en la parte más declive, vamos a tener un ligamento de fibras propias, grueso, nacarado y blanco, que se va a insertar lateralmente en la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal hasta la espina del pubis. La vertiente posterior, también ascendente y hacia atrás, se va a difuminar y va a reforzar la fascia transversal en su cara posterior. Vamos a verlo un poco mejor. Acá eliminamos todos los músculos, todos los componentes aponeuróticos, simplemente para ver el ligamento inguinal que va a formar parte entonces de la pared inferior del conducto inguinal. Fíjense ustedes que se inserta lateralmente en la espina ilíaca anterosuperior, recorre de lateral a medial y termina en la espina del pubis o en el tubérculo púbico. Este ligamento inguinal, justo antes de llegar a su inserción proximal o medial, va a emitir unas expansiones fibróticas en forma de arco que se van a insertar en la parte más horizontal interna del pubis y van a formar este ligamento que se llama ligamento lacunar. En los libros un poco más antiguos se llama ligamento de Gimbernat. Este ligamento de Gimbernat, ligamento lacunar, tiene una expansión ligamentaria aponeurótica sobre el pecten del pubis, la cresta pectínea, formando el famoso ligamento pectíneo, en los libros un poco más antiguos, ligamento de Cooper. Quiero aprovechar esta diapositiva para que vean este orificio que está acá, que es el orificio obturador, que se encuentra prácticamente a no más de 2 centímetros de distancia de este orificio que está acá, que es el orificio femoral, por donde salen las hernias femorales. Y acá salen las hernias obturatrices, que si bien son hernias muy raras, más raro es que nosotros los cirujanos podamos hacer el diagnóstico, o lo hagamos el diagnóstico. Déjame admitir, ok. Bueno, seguimos entonces. Vamos a verlo un poco más complicado. Esto es simplemente una vista posterior. Vean, concéntrense en el puntero. Esto es una vista posterior. Acá tenemos el ligamento inguinal. A la izquierda del ligamento inguinal tenemos la región, a la izquierda y por arriba tenemos a la región inguinal, y a la derecha y por abajo tenemos la región crural. Es importante la región crural y femoral porque por debajo del ligamento inguinal van a pasar los vasos ilíacos externos para convertirse en vasos femorales. Fíjense acá, tenemos el músculo oblicuo externo que forma parte de la pared anterior y tenemos el músculo oblicuo interno. Vamos a verlo acá un poco mejor en este diagrama. Fíjense cómo tenemos el músculo oblicuo externo con su fascia que forma parte primero de la pared anterior del conducto inguinal, y a medida que va descendiendo forma como una especie de canal, una canaleta, y en su parte más declive tenemos el ligamento inguinal.
Fíjense que esto es importante, esta lámina. Fíjense estos tres orificios que vemos acá. Acá tenemos el tendón conjunto, pero lateral al tendón conjunto y medial al funículo espermático tenemos este orificio que atraviesa los músculos, que más adelante vamos a ver que vendría siendo la zona más debilitada de la pared posterior del conducto inguinal, por donde van a atravesar las hernias llamadas mediales o hernias directas. Bueno, vamos a hablar de la pared posterior, que yo creo que, digamos, que es la que merece un poco más atención, sobre todo porque acá sucede, digamos, la génesis de la patología herniaria y donde se encuentra la mayoría de los elementos vasculares y nerviosos que necesitan muchísima atención a la hora de un reparo anatómico de la hernia. Entonces, fíjense que tenemos la pared posterior está conformada principalmente por la fascia transversalis. La fascia transversalis es una aponeurosis que va a recubrir en profundidad el músculo más profundo de la pared anterolateral del abdomen, que en este caso sería el músculo transverso del abdomen, excepto en la parte más inferior de la fascia de los músculos de la cara posterior del recto, donde se separa la fascia transversalis de los tres músculos anchos del abdomen porque pasan por delante del recto. Bien, esta pared posterior va a estar reforzada medialmente por una serie de elementos tendinosos y musculares que van a hacer representación o van a hacer expansión de cada uno de los músculos de la pared anterolateral del abdomen que pasan por delante del recto, del músculo recto. Pero básicamente es el tendón conjunto el que va a reforzar por arriba y muy medialmente esta pared posterior del conducto inguinal. Recuerden ustedes que este tendón conjunto que forma el tendón, que está formado por el oblicuo interno y transverso, viene del reforzamiento posterior de la pared anterior del conducto inguinal, que se dirige luego, como habíamos dicho, forma primero el techo o la cara, superior del conducto inguinal y luego va a reforzar la cara posterior. Vamos a verlo un poco más difícil. Aquí tenemos una vista posterior. Acá tenemos la fascia transversalis. Vemos un poco más anterior los lateral, los músculos oblicuo interno y músculo transverso se convierten en aponeurosis y se unen para formar el tendón conjunto, que en primer lugar pasa por encima del funículo espermático o cordón espermático y luego van a reforzar acá la pared posterior del conducto inguinal en su parte más medial. Fíjense lo interesante acá. Fíjense que lo que está por encima del ligamento inguinal es el anillo inguinal profundo y por debajo la región crural, por debajo del ligamento inguinal. Entonces podemos pasar una línea imaginaria de la espina del pubis, pasando entre estos dos elementos hacia la espina ilíaca anterosuperior, donde se insertan estos tres músculos anchos del abdomen. Esta foto es muy interesante. Fíjense, acá rechazamos el músculo recto del abdomen simplemente para ver la línea arqueada o la línea arcuata o arco de Douglas. Fíjense que acá rechazamos el músculo oblicuo interno, tenemos el músculo transverso que se va a convertir junto con este músculo que es el oblicuo interno en el tendón conjunto. Acá en amarillo, en profundidad, vemos la fascia transversal y el sitio o la zona más débil de la cara de la pared posterior del conducto inguinal. Este elemento que está acá, que se llama ligamento interfobiolar o ligamento de Hesselbach, es una expansión de reforzamiento de la fascia transversal que se dirige hacia abajo primero y luego va a contorno y por debajo. Se llama ligamento interfobiolar porque separa este orificio, esta debilidad del
del orificio inguinal profundo de la fosita inguinal media, que es por donde atraviesan las hernias directas o mediales. Bueno, fíjense, acá ya el interno está contento, ya como que está entendiendo de qué va la cosa. Vamos a ir incluyendo un poco más algunos elementos anatómicos que me parecen importantes. Acá tenemos, fíjense, acá en la fascia transversal, esta es una visión posterior, aquí tenemos la fascia transversal, fíjense acá este arco tendinoso formado por el tendón conjunto, acá vemos lo que vimos en la lámina anterior, que son las fibras, que es el ligamento interfoveolar, en los libros de antes se llamaba el ligamento de Hesselbach, que va a dividir este triángulo inguinal lateral del triángulo inguinal medial. En este triángulo inguinal medial, en la parte más baja y más lateral, vemos que este tendón conjunto no llega a ocupar completamente este triángulo. Por lo tanto, esta zona pequeña que está acá está desnuda de todo reforzamiento y simplemente está formada por la fascia transversal. Pero quiero que también veamos los elementos vasculares. Debajo del ligamento inguinal tenemos la zona femoral, la zona crural. Acá tenemos el orificio crural, orificio femoral, limitado medialmente por este ligamento que habíamos hablado anteriormente, que es el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Entonces tenemos acá los vasos, primero medialmente la vena ilíaca externa, la arteria ilíaca externa. De estos vasos va a salir, antes de pasar por debajo del ligamento inguinal, va a dar los vasos epigástricos inferiores. Entonces vamos a ver si podemos formar o imaginarnos esta línea de los vasos epigástricos inferiores, un poco más lateral, el conducto deferente que se dirige hacia abajo y hacia la pelvis en busca de la cara posterior de la vejiga, hacia la próstata, y los vasos espermáticos que se dirigen hacia arriba y un poco hacia atrás. Estos tres elementos van a dibujar una Y invertida. Esta Y invertida es muy importante desde el punto de vista anatómico como referencia para el reparo laparoscópicamente de las hernias inguinales. Vamos a hacerlo un poco más difícil. Fíjense que acá esto es una vista laparoscópica de la pelvis. Así se nos va a presentar. Fíjense que acá podemos perfectamente visualizar lo que habíamos hablado. Esta línea recta, este levantamiento peritoneal son los vasos epigástricos inferiores que ascienden en busca de la cara posterior del músculo recto. Un poquito más lateral a él vamos a ver esta parte, la bifurcación de la Y invertida, medialmente el conducto deferente, lateralmente los vasos espermáticos. Acá nosotros vamos a separar el peritoneo pelviano y vamos a ver un poco más clara la situación. Fíjense que acá perfectamente podemos ver que esta es una región inguinal derecha. Acá tenemos el pubis, la espina del pubis. Acá tenemos los vasos epigástricos. Acá tenemos el conducto deferente, los vasos espermáticos y en el fondo de los vasos espermáticos, los vasos ilíacos externos. Muy importante desde el punto de vista de referencia a la hora de hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, herniario en esta zona. Importante también estos elementos vasculares que fíjense que cruza de lateral a medial el orificio crural que se encuentra por debajo del ligamento inguinal. Estos son unos arcos formados por los vasos epigástricos y rama de la arteria obturatriz. En algunos libros de cirugía y de laparoscopia se ha dado por llamar a estos vasos, a estos elementos vasculares, corona mortis o corona de la muerte, simplemente porque una lesión de estos vasos pues proporciona un sangrado importante, difícil de resolver a la hora de una lesión.
Vamos a verlo acá un poco más fácil. Acá vemos los dos. Esta es una región inguinal derecha. La estamos viendo en una visión posterior. Concéntrese acá en el puntero. Acá tenemos la fosita inguinal media. Aquí tenemos la fosita inguinal lateral, que es el orificio inguinal profundo. Acá vemos cómo penetra o cómo sale del orificio inguinal profundo el conducto deferente y cómo entran y salen los vasos espermáticos. En ese fondo de ese triángulo están los vasos ilíacos externos. El vástago superior de esta Y invertida son los vasos epigástricos. Aquí se ve muy claro. Lateralmente y por debajo del ligamento inguinal tenemos una zona que es la zona que se ha dado por llamarla, los que operamos este tipo de regiones en cuanto al reparo de la hernia, el triángulo del dolor. Por acá pasan todos los nervios que van a dar la inervación sensitiva a la región inguinal, al escroto, a los labios mayores de la mujer y al monte de Venus. Acá en esta visión hicimos una línea y pintamos el ligamento inguinal, pintamos los vasos epigástricos, pintamos los vasos espermáticos y acá vemos entonces el conducto deferente. Acá vemos la Y invertida, lateral a la Y invertida, donde penetran los elementos del cordón, conducto deferente y vasos espermáticos. Tenemos el orificio inguinal profundo por encima del ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal y medial a los vasos espermáticos tenemos el orificio crural, que es asiento de hernias femorales y crurales, sobre todo en las mujeres. Y por encima y medial a los vasos epigástricos, la fosa inguinal o la zona de debilidad medial de la pared posterior del conducto inguinal. Acá vemos claramente en esta foto donde se ve un orificio o un defecto herniario importante, directo, medial, se ve cómo pasa por encima este arco llamado arco del transverso, que por supuesto forma parte más medial y posterior del tendón conjunto. Se ha dado por llamar arco del transverso porque en esta visión laparoscópica posterior no vemos el tendón conjunto como tal, sino que simplemente vemos el músculo más profundo, en este caso el músculo transverso. ¿Qué pasa? Ahora volvemos otra vez a nuestra cajita de acrílico. Básicamente las causas más importantes de la patología herniaria es un aumento de la presión intraabdominal. Piensa en pacientes obesos, pacientes tosedores crónicos, esbóticos, pacientes constipados, o también una alteración de la pared, como por ejemplo en anomalías de la síntesis de colágeno que forman una debilidad de la pared. Repasamos entonces, tenemos la pared anterior, vamos a tener dos orificios, dos debilidades, una debilidad medial, que es el orificio inguinal profundo, una debilidad lateral, luego tenemos en la cara posterior, o la pared posterior, una debilidad lateral y una debilidad medial. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la presión intraabdominal? Esta presión va a ser igual en todos los puntos, por supuesto, pero en zonas débiles ella va a tratar de pasar esta debilidad y en el caso del orificio inguinal profundo, esta presión tiende a seguir, como todo, una línea recta. Sin embargo, esto no es posible porque habíamos dicho que la pared lateral o la parte lateral de la pared anterior del abdomen está reforzado por estos dos músculos, el oblicuo interno y el transverso. Entonces, a cualquier saco peritoneal herniario que quiera protruir a través del orificio inguinal profundo, no le queda más remedio que seguir y acompañar en el camino al funículo espermático, para así, si persiste la causa y si aumenta el tamaño del saco peritoneal herniario, atravesar el orificio inguinal y llegar hasta las bolsas escrotales. Ahora, en la parte medial, que habíamos dicho que está reforzado su pared posterior por el tendón conjunto y otros elementos dependientes
del oblicuo externo, del recto y la fascia transversal, aumenta la presión, pero acá no va a conseguir adelante ningún reforzamiento que impida que esta presión persista y sobrepase la pared anterior del conducto inguinal. Entonces vamos a ver que a pesar de que el tendón conjunto refuerza la pared más medial, siempre hay un espacio muy pequeño en forma de orificio débil que solamente está formado por fascia transversal. Entonces, el aumento de presión o el caso de las hernias inguinales mediales o directas, porque está formado por fascia transversal, va a protruir a través del orificio de esa debilidad que se encuentra en la pared posterior y va a traspasar la debilidad de la pared anterior, que no es otra cosa que el orificio inguinal superficial. Esto es muy, muy, muy importante porque esto nos da cuenta a nosotros de que la debilidad de la pared posterior y el orificio inguinal superficial están prácticamente uno enfrente del otro. Y por esta zona, entonces, a los internos, a los médicos que se están graduando y a los estudiantes, es muy importante la semiología de la región inguinal, porque muchas veces podemos confundir una hernia medial de una hernia lateral, o mejor dicho, una hernia directa de una hernia indirecta. Vamos a ver esto un poco más bonito, más real. Esto es una vista laparoscópica de la pelvis. Así se nos va a presentar siempre cuando la pelvis está intacta, una pelvis virgen, un paciente que no ha sido operado, que no tiene ningún tipo de adherencia. Fíjense que vamos a encontrar esta elevación del peritoneo. Vamos a conseguir 3 ligamentos. Un ligamento medio, mediano, 2 ligamentos laterales y 2 ligamentos aún más externos. Este ligamento medio es el uraco. Acuérdense que esto vendría siendo la parte del el conducto alantoideo, el vestigio del conducto alantoideo llamado uraco, que va del domo de la vejiga al ombligo. Lateral a cada lado tenemos los ligamentos umbilicales mediales, levantamiento peritoneal formado por las arterias umbilicales que se obliteran en el nacimiento a cada lado, y luego un poco más lateral vamos a tener el ligamento umbilical lateral, que se ha dado por llamarlo así, pero en realidad es el levantamiento de los vasos epigástricos. ¿Por qué es importante? Porque estos levantamientos van a limitar las fosas inguinales por donde van a protruir las hernias inguinales. Entonces tenemos que entre el ligamento inguinal mediano, el central, que viene del domo vesical, y el ligamento umbilical medial, que es el levantamiento formado por la arteria umbilical obliterada, se encuentra la fosita supravesical. Lateral al ligamento umbilical y entre el ligamento umbilical lateral tenemos a la fosita inguinal media, o esa zona debilitada de la pared posterior del conducto inguinal donde ninguno de los músculos la refuerzan, ¿ok? Y lateral, aún más, a los vasos epigástricos y al ligamento umbilical lateral, tenemos la fascita inguinal lateral, que está formada por el orificio inguinal profundo. Vamos a agarrar esta foto y vamos a llevarla un poco más hacia la derecha. Acá vemos entonces el ligamento umbilical medial formado por la arteria umbilical obliterada, y entre este ligamento umbilical y este ligamento umbilical lateral formado por los vasos epigástricos tenemos esta gran hernia directa o hernia medial en los nuevos términos ahora llamado hernias mediales. Fíjense que acá vemos un borde romo, grueso, grande, que va de lateral a medial. Si nosotros abrimos y sacamos todo este peritoneo, vamos a ver que este borde grueso y romo está formado por el tendón conjunto, que va a reforzar parte de la pared posterior del conducto inguinal. Acá tenemos los vasos epigástricos. Fíjense que acá vemos perfectamente esa Y invertida,
Tenemos acá el conducto deferente, tenemos los vasos espermáticos. Entre el conducto deferente y los vasos espermáticos en su profundidad tenemos a los vasos ilíacos externos. Bueno, y para ir terminando, espero que esto haya sido una aproximación a lo que es la región inguinal. Quisiera pues a los nuevos médicos, a los internos, que no veamos y no hagamos el diagnóstico de esta forma, porque así es muy fácil. El paciente llega a la consulta diciendo que tiene una hernia. Creo que no deberíamos ver esto ni esto, sino que deberíamos palpar la región inguinal y hacer nosotros mismos el diagnóstico y no que nos llegue así. Esta foto da para todo, pero también pienso que es importante hacer esta similitud. Bueno, esta charla se llamó Una visión diferente. Pienso que también se puede decir las cosas de una manera un poco más fácil. Aquí está de una manera fácil, aquí está de una manera más difícil y con una buena aproximación. Con esto pues no pretendo que se enamoren de la patología herniaria, pero pienso que hay que empezar a tenerle respeto a la variante oral del abdomen, a las hernias, y una vez que se conozca muy bien la región, creo que uno puede llegar a enamorarse de las patologías herniarias como yo. Pero lo más importante que quiero que se lleven, y esto a todo ámbito de la cirugía, es esta frase de Skandalaki, un cirujano griego que vivió muchos años en los Estados Unidos. Y esta frase es muy importante y por favor que no se nos olvide: un cirujano que no domina la anatomía es como un tallador de madera ciego. Esta foto que la llevo siempre tatuada, mi amadísimo Hospital Vargas y mi escuela de medicina, que por cierto está de cumpleaños, donde aprendí, pasé prácticamente más de la mitad de mi vida y aprendí casi todo de lo poco que sé en cirugía. Y el no menos querido Centro Médico Docente de la Trinidad, donde actualmente estoy ejerciendo mi profesión. Yo no sé si habrá tiempo para algunas preguntas que me quieran hacer. Estoy a vuestra disposición. Si me las sé, se las puedo responder. Y si no, pues aquí está están mis contactos y estoy a vuestra entera disposición. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos a la hora por el chat.